Saludos chicos, este es un video para ejemplificar el uso de la librería Font Awesome, una librería de iconos que nos va a permitir agregar justamente eso, iconos para nuestras páginas web o aplicaciones web. Esta librería tiene gran variedad de iconos, tiene una parte que es gratuita y otra parte que es pro, y ahí, bueno, ahí sí hay que pagar. Pero nosotros vamos a ocupar la parte gratuita que contiene muchos iconos. Esta es la página de Font Awesome. Está en inglés, tiene varias menús donde podemos encontrar información. Y bueno, aquí está el Font Awesome 6, que es el que está por salir y que podemos ocupar más adelante. Bueno, dentro de la página de Font Awesome, les voy a dejar la liga en la descripción del video, tenemos la parte de Download, que es donde vamos a poder encontrar la descarga para poder utilizar los elementos. Hay dos maneras o dos formas para descargar esta parte. Es la versión 5.15, todavía no está liberada la 6. Tenemos esta que es la web y la de desktop. Para desktop no lo vamos a ocupar, son los fuentes con tipo OTF o SVGs que pueden ser instaladas en tu escritorio, así como las letras, la tipografía de letras que ocupamos, Arial, Courier, Times, y que están pues en nuestros elementos de nuestro escritorio de Windows. Pero también tenemos esta parte de web, que es la que vamos a ocupar nosotros. Está la versión Pro, que es la que necesita paga, y la versión gratis, que es la que vamos a descargar. Si nosotros damos a la versión de descargar, nos va a aparecer la descarga, que es la de Font Awesome. Yo ya la tengo descargada aquí, así que no la voy a descargar en este momento, pero pesa alrededor de 5 megas para que ustedes lo tomen en cuenta para descargarla. Esta, repito, es la versión 5.15, ¿sale? Es la última versión que está liberada como estable. Una vez que la tenga descargada, se va a ver aquí como un archivo en zip. Y la vamos a ver aquí. Ahora, dentro de la documentación de Font Awesome, tenemos aquí la forma en la que podemos nosotros agregar a la librería a nuestros proyectos. Aquí en Docs podemos ver cómo se usa. La forma de usarla típica, o la forma más típica, es ocupando los elementos de estilo. Y vamos a ver que existen diferentes sets de iconos. Por ejemplo, están los sólidos, que son gratis, y están los de marcas, que también son gratis. También algunos regulares son gratis. Ahorita vamos a ver la tabla de los iconos para que vean cómo están. Entonces, los sólidos tienen un color sólido y los regulares son casi todos con outlines un poquito gruesas. Hay otros que son light y duotone, que pueden tener líneas más delgadas, más finas, y que pueden ser de doble tono. Ocupando la librería con elementos de estilo, vamos a ver que tienen diferentes pesos. Por ejemplo, el sólido 900, el regular 400 y las marcas son 400. Y vamos a ver que podemos nosotros ingresar estos iconos. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo ponerles color. La ventaja de ocuparlos como reglas de estilo es que se les puede cambiar el tamaño, se les puede cambiar el color, incluso se les puede cambiar pues todos los elementos que conocemos de atributos en estilo, ¿no? El tamaño, la alineación, le podemos poner borde, margen, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos hacer es agregar la librería de Font Awesome. Déjenme ver dónde está. Tenemos que agregar la librería de Font Awesome en nuestros proyectos. Podemos agregar una por una, como están aquí. Agregar las que vamos a ocupar, las marcas, sólidos o la librería en general de Font Awesome. O podemos agregar completa la funcionalidad de todos los caracteres. Yo prefiero agregarla completa para no estar pues viendo si agregué correctamente una o agregué la otra. Entonces eso se hace con CSS de esta manera. En nuestra carpeta de nuestro proyecto, vamos a tener el CSS y aquí vienen todos los elementos están listados acá. Tenemos el al.min, brands, estos son completos, al y al.min. Ahorita vemos cuál es la diferencia. Pero podemos seleccionar nada más los que vamos a utilizar. Por ejemplo, el brands y brands.min, el Font Awesome, font.min, el regular, el regular.min, los sólidos, los SVG
y before shims. Les digo que yo prefiero agregar el al y tenemos que agregarlo a la carpeta CSS. Esto es, vamos a poner los dos, el al y el de al.min, y vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando se encuentren estos elementos, ¿cuál es la diferencia? También vamos a necesitar agregar a la raíz de nuestro proyecto, si ven aquí es el ejemplo 2, como usar Font Awesome, también tenemos que agregar esta librería, esta carpeta que es Web Fonts. Ahorita vamos a abrir para ver qué es lo que tiene. Eso es lo que necesitamos básico para poder utilizar Font Awesome. Existe otra manera de utilizar Font Awesome, que es utilizarlo vía JavaScript. Y por aquí en la documentación está también cómo utilizarlo con vía JavaScript, pero no lo vamos a utilizar nosotros así. Tiene unas ventajas, existen ventajas de ocupar la librería con JavaScript, que tiene que ver con algo de el performance, es decir, el desempeño que se maneja con los elementos, y también tiene que ver con la parte de cómo se van a mostrar. Aquí utilizando CSS se van a mostrar como fuentes, pero si utilizamos JavaScript se van a mostrar como vectores. La ventaja de los vectores es que se calculan de una manera matemática y al escalarlos, hacerlos más chicos, más grandes dentro de nuestro documento, hacer zoom in o zoom out, no van a perder definición, no se van a pixelar, y la tipografía, las fuentes, en algún momento puede llegar a no verse correctamente, no se van a ver muy smooth, se van a ver un poquito, ¿cómo podemos decirlo? No tan redondeadas en los bordes. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos para utilizar la parte de SVGs. Pero también tiene ciertas implicaciones, que dentro de las que están es que cuando creamos los elementos SVG hay que considerar algunas premisas para que podamos tener objetos y elementos que nos permitan manejar algunas de las características de una forma correcta, porque si no lo hacemos de esa forma, pues entonces incurriríamos en algunas complicaciones, no errores, pero sí complicaciones. Entonces, en esta parte de la documentación podemos irnos a, aquí tiene unas flechitas para poder seguir el flujo de la información. Tenemos aquí la lista de los iconos. Podemos buscarla de dos formas. Aquí tenemos el vínculo que me lleva a los iconos y yo puedo buscar aquí un icono en particular. Puedo escribir algo, por ejemplo, el de la puerta era door, están en inglés, así no escribe door, y puedo buscar los que son gratis, o puedo buscar solamente los sólidos o los regulares o los que están en light. Aquí están los dos iconos de puerta. Y ahorita regresamos a esta parte. O podríamos nosotros también buscar una tabla, que es esta tabla que está dedicada a los elementos. Y viene también ejemplificada o dividida por sólidos, regulares, que les digo que también los podemos ocupar de forma regular. A lo mejor no todos, pero y tenemos también el de las marcas, brands. Por ejemplo, por aquí debe estar en algún lado Facebook, Fedora, no lo veo, aquí está, Facebook Square, y debe estar Facebook normal, Facebook con la F nada más, Facebook con el círculo, y hay muchas marcas aquí. Entonces, aquí los pueden buscar, les voy a enseñar cómo se utilizan en un momento. Bueno, entonces después de esto, aquí están las formas en las que podemos ocupar esta información de los iconos. Una de las formas es con el nombre, utilizando los elementos de CSS, que es lo que lo vamos a hacer nosotros, o referenciando los iconos, y utilizando una terminología como esta, que está subrayada. Podemos ocupar elementos de CSS con pseudocódigo para los pseudoelementos, para colocar texto en Unicode. Unicode es como el ASCII, no sé si ustedes recuerdan en sus clases de programación los códigos ASCII. Bueno, el Unicode es otra forma de codificar los elementos, vienen con números y con un escape, una secuencia de escape que es la diagonal invertida. Y, por ejemplo, podemos ocuparlos con GILP por ahí. Entonces, estas son las formas en que podemos ocuparlos. Y pues vamos a ir nosotros ocupándolos con la referencia de los iconos. Y eso me lleva a la parte de
donde estoy buscando los iconos. Aquí en donde estoy buscando los iconos podemos encontrar el que yo quiera. Por ejemplo, si me interesa este Door Open, en este icono vamos a encontrar toda la información que necesitamos para poder utilizarlo en nuestro diseño. De la misma manera, aquí lo tenemos de forma reducida. Déjenme buscar los solids y vamos a buscar el door, ABC, BC, door, para que podamos compararlos. ¿Dónde está door? Dice, door open and door closed. Aquí están. Por ejemplo, voy a darle aquí en los iconos, en donde me metí aquí el iconos para buscarlo, y voy a dar clic que quiero ver a este. Me va a abrir una ventana nueva, donde voy a poder ver el icono un poquito más grande, cómo se ven en sólido, en regular, en light. A lo mejor lo ven así ustedes, lo tenía un poquito más grande el zoom. Y me dice que el prefijo que vamos a utilizar es FAS, porque pertenece a los iconos sólidos, por eso es FAS. Así es como se va a ver en GLIP, si ocupamos GLIP. Y el código de Unicode, que les digo que es un código para escapar los caracteres. Y esta es la parte importante que nos interesa a nosotros, que vamos a utilizar estilo para hacerlo. Aquí dice copy HTML. Si le doy clic, lo va a copiar y lo copia al portapapeles. Tenemos la etiqueta I, luego el elemento class, y vamos a agregar el prefijo FAS, que significa Font Awesome Solid. Y luego el nombre del elemento, FA, que es Font Awesome, y es Door Open. Esto lo vemos aquí muy específico. Si lo vemos aquí en esta parte de la lista de los elementos, ya se me perdió Door, vamos a buscarlo. Aquí está, Door Closed. Tenemos la misma información. Tenemos el código Unicode y tenemos el nombre del elemento, que es Door Closed, que es el mismo que tenemos aquí. Este es Door Open. Que es Door Open, es el mismo que tenemos aquí. Pero como nosotros sabemos que estamos ya ocupando los colores sólidos, los elementos sólidos, los iconos sólidos, entonces ya no nos ponen ahí el prefijo ni que tiene que ser FA. Esto es importante si lo quieren buscar desde iconos o buscarlo desde acá, pues les va a aparecer y pueden seleccionar el que quieran. Por ejemplo, Door Closed, y les aparece exactamente el mismo como está, para que lo puedan ustedes ocupar. Ahora bien, en Font Awesome, perdón, estamos aquí en Start. Si ustedes le dan aquí en Download para que empiecen, les va a aparecer cómo pueden agregar esto a sus proyectos de Font Awesome. ¿Y qué es lo que está en el Download? Lo que habíamos visto en este archivo que teníamos descargado. Podemos ver la carpeta CSS, JS, la carpeta LES, la carpeta CSS, Sprites, SVGs y Web Fonts. Y aquí nos explica cada una qué es lo que tiene, ¿no? Dónde deberíamos nosotros comenzar y qué es lo que es. Por ejemplo, aquí dice las hojas de estilo para Web Fonts, los SVGs con JavaScript, la definición de LES, que es un código CSS pero un poquito compacto, Sass, que es también otra forma de escribir código CSS, los sprites SVG, es decir, las representaciones de vectores de los elementos SVG, de los iconos. También son individuales para cada icono, no vienen todos juntos. Lo voy a mostrar aquí. Aquí están los sprites, es solo uno, pero los SVGs deben de venir todos separados. Por ejemplo, los sólidos, y vienen todos los SVGs de cada uno de los iconos para que si alguien quiere modificarlos también se puedan hacer. Y Web Fonts, que son las utilidades que de las que se valen las reglas de estilo para poder insertar en nuestro código pues las fuentes, ¿no? Entonces CSS y Web Fonts trabajan juntas, por eso es que cuando nosotros tenemos nuestro código o nuestro espacio de trabajo, vamos a observar que lo que necesitamos es el AL o el ALMIN, ahorita vemos la diferencia, y el Web Fonts para que pueda funcionar. Si no están estas dos, el AL, ya sea el AL normal o el ALMIN, y el Web Fonts, no va a funcionar el Awesome Icons en nuestro proyecto. Entonces, es lo que tenemos que ocupar. Aquí nos dice cómo ocuparlo y es justamente lo que está diciendo, que necesitamos el AL, necesitamos el Web Fonts. Podemos ocupar el ALMIN en lugar del AL y vamos a ver ahorita cuál es la diferencia. Casi siempre en las librerías existen estas dos que son AL, más bien las que son .min y las que son normales. Vamos a abrir el AL, lo voy a abrir con Visual Studio Code.
Y ustedes ven que tenemos la codificación de todas las reglas de estilo. Son 4.619 líneas de todas las reglas de estilo que ocupan para poder presentar estos iconos. Este es el all. Voy a abrir el punto min. El punto min es exactamente lo mismo, pero viene todo sin espacios. No tiene espacios entre llaves, no tiene esos espacios entre los elementos. Y ustedes se fijan aquí en las líneas. Tengo 5 líneas y es todo. No hay una línea 6. Todo está de corrido. Todo está de corrido en una sola línea y ocupa menos espacio. Es la diferencia que hay entre un al y un al en este caso entre al y al punto min. Si ven, la diferencia es 58K y 72K. Por los espacios, por los enters, por todo lo demás que ven en diferentes líneas, aumenta el peso del archivo. Ahora, puede no significar mucho, pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, con dispositivos móviles o a lo mejor con una conexión a internet lenta, o queremos que el performance, el desenvolvimiento de nuestra aplicación sea pues rápido, pues quitarle tráfico al procesador o al internet, me refiero al tráfico de internet cuando lo jalamos al vuelo, pues es importante. Entonces voy a dejar solamente el punto min, que es el que vamos a ocupar. No tiene caso que tenga el al, porque pues no necesitamos los dos. Es exactamente lo mismo, nada más uno con espacios y otro sin espacios. Entonces ahora sí, la carpeta web fonts, aquí están todas completas, y la carpeta CSS. En la carpeta CSS el archivo al.min.css. Eso es lo que necesitamos para poder empezar con utilizando las reglas de estilo. Hay otra forma de hacerlo, que es utilizando JavaScript, y bastaría con agregar a nuestra carpeta, a la carpeta JS, la parte del JavaScript que está en esta carpeta JS. Y para poder entonces agregarlo, lo único que tenemos que hacer, como nos dice aquí o nos marca la parte para ocupar JavaScript, lo único que tenemos que es agregar el archivo al.js a la carpeta JS, a una carpeta JS. Yo ya la tengo acá, la carpeta JS la tengo vacía. Entonces, si quisiéramos utilizar la librería FontAwesome con JS, con JavaScript, y utilizar vectores, SVGs, tendríamos que poner el al.js. Lo mismo, también tenemos el al.min, que funciona exactamente igual. Bastaría con incluirlo y después incluir nuestro archivo para poder utilizarlo. Aquí ya lo tengo incluido. No lo voy a utilizar, pero ahí lo voy a dejar a manera de ejemplo. Y habría que incluirlo en nuestra cabecera para poder utilizarlo. También aquí nos maneja que podemos utilizar por separado los estilos de los iconos y qué deberíamos ocupar en JS, porque también vienen separados por iconos. Están los regulares, están las brands, están los solids, para poder incluirlos de esta manera en el encabezado y poder ocuparlo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se colocan los iconos. Ahora vamos a hacer un ejemplo rápido con un index que tengo acá. Es este mismo ejemplo que tengo acá, está vacío. Vamos a ver cómo están las carpetas distribuidas. Aquí tengo el CSS, ya está el al.min, tengo los web fonts y tengo mi index. Les digo, no lo voy a ocupar, pero pues sí es importante que si van a ocupar con SVGs, pues lo puedan tener aquí e incluirlo. Solamente voy a abrir mi index y voy a empezar a formatear mi texto. Va a ser ejemplo 2, FontAwesome. Y tendría que incluir aquí, en esta parte del head, el estilo, style. Ay, ya me equivoqué, no es style. Es link. Link, real style sheet, y la referencia es en la carpeta CSS. Y lo único que tengo es al.min. Y eso sería suficiente para ya empezar a ocupar los iconos. Ahora, ¿cómo se agregan? Vamos a ver aquí, estábamos en el door. Tenemos que estábamos viendo que es la puerta. Podemos seleccionar cualquiera. Vamos a ver, no quiero los door, solamente los gratis. A ver, alguno que me guste. Esta ambulancia, a ver, me parece interesante. La ambulancia. Le voy a dar clic para seleccionarle. Y aquí viene. Basta con darle clic. Ya quedó copiado. Y si yo quiero agregarlo, lo voy a poner acá. Es más, lo voy a poner dentro de un div para que se vea mejor.
Ahí está. Y lo puedo visualizar en mi navegador. Voy a dar aquí en Go Live. Y aquí está la ambulancia. Puedo hacerlo un poquito más grande. Llega hasta un cierto límite. Como ustedes se puedan dar cuenta, nada más llega a 500%. Pero si fuera un vector escalable, un SVG, sería un poquito más grande. Lo voy a dejar donde estaba en 100. Tiene un tamaño predeterminado. Y así de fácil puedo agregar los iconos. Entonces yo puedo agregarle los iconos poniendo el i. La clase me la da el chart de los iconos para decirme si son sólidos. Por ejemplo, vamos a poner uno que no sea sólido. Vamos a poner los regulares. Vamos a poner esta carita. No, una carita feliz. La enojada no me gusta. A ver, esta carita feliz. ¿Dónde estás? Esta. Right Alt. Le voy a dar copiar. Basta con ponerla aquí. Le voy a poner junto a esta. Lo voy a poner en otro div. Lo voy a poner aquí otro div. Y lo voy a pegar aquí. Y vamos a ver cómo cambia. Y aquí está la carita feliz. Ahora observen cómo aquí es FAS, porque era un icono sólido. Y el nombre del icono es FA, de Font Awesome, y Ambulance. Y este es FAR, porque es regular. Y es FA Green Alt. Esos son los elementos. Vamos a poner otra para ejemplificar. Ahora vamos a poner un brand. Vamos a regresar esto como estaba, 100%. Y ahora vamos a poner un brand. Me regreso. Y no quiero los regulares, quiero las brands. Los regulares no, los que son gratis. Y vamos a poner, por ejemplo, a ver, Discord. Debe haber Discord por acá. C3, DDD, Dribble, eBay. Aquí está Discord. Entonces puedo seleccionar el Discord, lo copio y lo pego acá. Lo guardo y ya aquí está el Discord. La ventaja de estos elementos es que yo puedo darles color. Por ejemplo, vamos a agregar un estilo y voy a decir que todos los elementos i van a tener un color, ¿qué les parece? Purple. A ver si se ven. Entonces todos los elementos i, como estos, van a tener un color purple. Ahí están, ya son moraditos. Les puedo cambiar el color. Incluso les puedo cambiar el tamaño. Ahorita vemos cómo cambiarlo directamente desde la clase que están manejando, o también lo podemos hacer con estilo. O puedo decir uno por uno. Por ejemplo, a este le puedo poner un identificador que me diga icono 1. Icono 1 a la ambulancia. Y puedo sobreescribir esta regla. Le voy a poner icono 1. Y le voy a poner que su color sea green a lo mejor. Entonces aquí podemos también ver ejemplificado cómo funciona el estilo. Primero aplica pero luego aplica Entonces primero hace que el icono, porque todos son de la clase i, sea purple. Lo va a poner en purple. Pero cuando lee la siguiente regla dice, pero el elemento que tiene el i de icono 1 va a ser verde. Entonces el purple lo sobrescribe con verde y va a ser verde y los demás van a ser purple. Vamos a ver. Ahí está. Justamente quedó como les estaba platicando. La ambulancia quedó en verde y los iconos quedaron en morados. Ahora podemos ver su configuración si le doy aquí a inspeccionar. Vamos a abrir esta parte. Y si se fijan, es puro elemento o puro código en HTML. No agregamos nada. Si agregamos un elemento con el formato de SVG, vamos a tener código adicional que pues va a ser la representación matemática del icono. Y pues ustedes que no están familiarizados con la parte de los SVGs, aunque por ahí algunos que sí, pues va a ser un poquito más complejo. Por eso es que ocupamos mejor reglas de estilo para representar estos elementos. Bueno, ahí está la forma de colocar los iconos. Vamos a ver qué otras opciones nos da esta parte de los iconos. Vamos a dejar los iconos aquí para que pueda buscar alguno. Y vamos a ver, nos regresamos a la documentación. A ver dónde estábamos. No es cierto, aquí vamos a regresarnos. Estábamos en esta parte. No, documentación.
Ok, la parte que seguía era el chart sheet, perdón, que es el que estábamos viendo. Ya lo vimos. Aquí está también cómo colocarlos con Unicode, que sería escapando los caracteres. Sizing icons. Podemos cambiarle el tamaño. Entonces tenemos diferentes tamaños. Tenemos el extra small, el large, el por 2 o el 2X, el 3X, el 5X, el 7X y el 10X, que van a ir creciendo. Entonces podemos colocarlos así. Por ejemplo, voy a copiar y pegar solamente esto para que no tenga que estar buscando el icono, que es el de la cámara. Y lo voy a pegar aquí en otro div. Ya venía con div, entonces no lo voy a pegar con div. Solamente lo voy a poner aquí abajo. Y de entrada aquí les está cambiando el tamaño a .5 rem. Voy a quitarle este para que tome el tamaño por default de lo que estoy manejando yo. Y vean cómo sale extra small, small, large, 2X, 3X, 5X, 7X y 10X. Ahí están. Esos son los iconos. Así es como salen. Déjenme ponerlo en 100%. 100%. Y aquí están los diferentes tamaños que puedo poner de iconos. Entonces, bastaría con colocarle a nuestro elemento qué tamaño quiero después de decir el nombre. Por ejemplo, ahora vamos a cambiar a la carita feliz, que sea extra large, para que estemos extra felices. FA a 10X. Y lo podemos ver y ya salió mi carita lo más grande que se puede, lo que nos permite esto. También lo puedo cambiar utilizando el tamaño de la fuente. Entonces, pero pues utilizando las clases es un poquito más rápido. Bueno, eso es en cuanto a los tamaños. Puedo cambiar el tamaño de la fuente desde antes para aplicarlo y pues aplicará el tamaño de la fuente relativo a estos píxeles. Vamos a ponerle un tamaño de fuente como dice aquí para ver qué sucede con los elementos. Fíjense cómo están en tamaño. Ahora le voy a cambiar a este elemento para que tenga un estilo y su tamaño de fuente sea 24. Y cuando yo actualice acá, va a seguir respetando esa parte del tamaño. Entonces, aunque le cambien el padre, puede seguir colocando. A lo mejor, como decía aquí, 2REM son unidades relativas. También puedo utilizarlas, aunque parece que no hay ningún cambio. Entonces, esta parte de los tamaños, pues define a los elementos con un tamaño ya predeterminado. A ver si habían cambiado el tamaño. Entonces, también puedo definir. Aquí se ve tamaño normal, utilizando nada más la clase extra small, small, large, 2X, 3X, 5X, 7X y 10X. Aquí utilizando antes un tamaño de medida relativo, y empezará de muy chiquito hasta más grande, dependiendo de cómo esté definido el tamaño en el elemento contenedor, que en este caso es el div. Y aquí con un tamaño en píxeles, algo no relativo, sino algo absoluto, y también cómo va cambiando el tamaño, ¿no? Cómo se va escalando. Vean cómo son diferentes los tamaños. Bueno, eso es en cuanto al tamaño. Aquí vienen más o menos las medidas en unidades EM, de qué representaría cada uno, ¿no? Entonces, si tengo 10 píxeles, de 2X pues sería 2M, entonces serían 20 píxeles, ¿no? Y como mi medida es aparte del 10, estos serían 30 píxeles, 40 píxeles, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 píxeles. Si mi medida fueran 2 píxeles, pues entonces aquí sería ocupar 2X, sería representarlo en 4 píxeles y así sucesivamente, y lo mismo para abajo, ¿no? Así serían las medidas. Ahora, también puedo tener iconos que tengan un ancho pues modificado. A veces necesitamos que los iconos se vean similares, pero hay iconos que son, y lo podemos visualizar aquí, que son más delgaditos que otros. Por ejemplo, este es muy grande, muy largo, pero este es más delgadito. Entonces, esta parte del fixed width, utilizando el prefijo FAW, lo que va a hacer es que todos tengan el mismo ancho. Y entonces, aquí el ejemplo está diciéndonos que podemos ponerlos como en un menú de navegación. Y entonces mi menú, el texto va a estar alineado en el mismo elemento. Si yo no tuviera alineado los elementos con el FW, entonces a lo mejor esta S estaría un poquito atrás, o a lo mejor una estaría más adelante que las otras, y se vería pues no uniforme nuestra interfaz. Entonces también tenemos la opción de poner la clase FW
para que tenga un poquito más de claridad nuestros iconos cuando están agrupados, como en este caso, para un menú o algo similar. Podemos ponerlos como viñetas de una lista. Fíjense aquí que tenemos un LI y luego tenemos un span. Lo interesante aquí es que es la clase FA-LI y con esto podemos tener una lista. Voy a copiar para que lo podamos poner. Necesitamos ocupar la clase FA-UL y la clase FA-LI. Vamos a verlo acá. Voy a copiar solamente dos. Y si se fijan, aquí hay un icono que tiene movimiento. Ahorita también vemos Y podemos ocuparlos para tanto listas ordenadas, order list, como lista desordenada, un order list. ¿Sale? Entonces voy a poner aquí el ejemplo. Sí no tiene div, así que voy a poner otro div acá. Y voy a empezar a poner el elemento UL. Y aquí lo vamos a cerrar con UL. Con UL, ya está cerrado. ¿Y qué les parece si no ponemos el square? Vamos a poner otro. ¿Qué icono me gusta? A lo mejor vamos a poner otra carita. Esta carita enojada, angry. Vamos a ver cómo se pone el angry. Es far, FA angry. Vamos a ponerlo. Entonces no es fast, es far, FA angry. Y vamos a poner otra carita para esto. A ver, otro elemento, a lo mejor. Esta bicycle. Este es fast, FA bicycle. Lo voy a copiar. Fast, FA. Aquí lo voy a poner. Fast, FA bicycle. Y aquí vamos a poner enojo y uso bici. Es un texto cualquiera nada más para que lo podamos observar. Lo importante aquí es que estamos ocupando en el elemento contenedor de la lista, que puede ser un UL1 OL, la clase FA-UL. Y dentro del elemento LI estamos ocupando un span que envuelve un I, que es el icono, y que tiene un texto para hacer la lista. Y el span tiene la clase FA-LI y el I tiene la clase del icono que estamos ocupando. Vamos a guardar y vamos a observar cómo queda en nuestro ejemplo. Aquí está. Entonces, en lugar de viñetas, tenemos iconos. Yo puedo poner otro elemento LI aquí. Por ejemplo, puedo decir LI y puedo decirle este tercer elemento. Y no va a tener viñeta. No aparece con viñeta. Porque no la definí. Tendría que ponerle el span y un icono para que tuviera una viñeta. ¿Sale? Entonces, esto también podemos hacer con los elementos de Font Awesome. Vamos a continuar con otra de las cosas que tenemos aquí. Iconos que están rotando, que están girando en un ángulo en particular. Por ejemplo, este esquiador lo tenemos en la forma normal, snowboarding, así aparece. Pero si yo ocupo la clase FA Rotate 90, lo va a rotar 90 grados, o puede rotarlo 180 o 270, voltearlo de forma horizontal, voltearlo de forma vertical, o de plano reflejar la imagen, que sería en ambas direcciones, horizontal y vertical. Y para eso tenemos estos elementos y tenemos algunas de las clases, que son las que tenemos aquí: 90, 180, 270, horizontal, vertical, y ambas es mirror. ¿Sale? Ese también lo podemos hacer. Vamos a rotar alguno. Por ejemplo, vamos a rotar 180 grados la ambulancia para que vaya del otro lado. Ahora vamos a ver si me sale. Yo creo que no. Voy a tener que hacer otro ajuste, pero vamos a ver qué pasa. Si le doy rotate a la ambulancia, vamos a ver qué sucede. Está de cabeza. Tuvo un accidente. Ahí está, tuvo un accidente la ambulancia. A lo mejor para hacer que se vea del otro lado, lo que tenemos que hacer es un mirror. Y correspondería a flip en el horizonte. Vamos a ver si estoy correcto, o en el vértice. Vamos a ver con el horizonte. La verdad es que no sé cómo sea. La rotamos la ambulancia en el horizonte y la voy a poner de otro tamaño porque no me está convenciendo. Lo voy a poner a 4x. No es cierto, es 5x.
Es 3, 5, 7 me parece, aunque no sé si haya 4. Ahí está. Ahora sí, en lugar de ir para un lado, va para el otro. Ya va de regreso la ambulancia. Sale, entonces también podemos tener esta parte de los iconos rotados cierto grado. Podemos animar los iconos. Estos los iconos animados nos sugiere aquí que sean solamente algunos y para eso tenemos que ocupar el símbolo FA Spin. Y aquí nos sugiere algunos que son los que mejor se llevan con el spin o con el giro. No son todos los que sugieren, pero aquí están todos los spinners. Puedo escoger nada más los gratis, los gratuitos. Estos son los elementos que nos permiten girar. Por ejemplo, tenemos este slash, vamos a hacerlo girar. Voy a ponerlo aquí junto con este elemento. Entonces, en lugar del Discord, le voy a poner que es el slash. A ver, déjenme ver cómo es el slash. Es FA, FAS y FA slash. Entonces, vamos a poner en lugar del FA, que era este. Y lo voy a poner en un tamaño más grande. Este es FA a 10X para que se vea grandote. Y lo voy a poner a rotar, que es este FA Spin. Spin. También podemos ocupar el pulso para que rote como este que está en pulso es este spinner. En lugar de girar así, gira como si estuviera prendiéndose o apagando. Y el más recomendable es este, para poder hacer que gire de esta forma. Los demás iconos no sé cómo funcionen ocupando pulse, pero ahorita vamos a hacer. Entonces vamos a ponerle spin para que gire nuestro icono. Tampoco no les sugiero que pongan demasiado movimiento en sus páginas porque distrae la atención. Ahí está. Y ahí está rotando nuestro icono que creamos, que fue el de la barra. Vamos a ver qué pasa si le pongo pulse. Tengo curiosidad. Pulse. Nunca lo he ocupado, pero vamos a ver. Ah, pues gira como que entrecortado. Está interesante, ¿no? Aquí gira de una forma más suave y el otro gira entrecortado. Entonces, también podemos tener este tipo de animaciones en los iconos. Y no nada más es para estos iconos en particular. Aquí nos recomienda estos porque son los que tienen pues la mayor facilidad para girar. Se ven, ahora sí que se ven bien girando, pero pueden ser cualquiera. Miren, por ejemplo, aquí puse a girar el del Discord y ahí se queda girando. ¿Sale? Es una propiedad que tienen. También podríamos hacerlos girar con JavaScript, con otra librería que vamos a ver más adelante, que es el Animate. Pero bueno, aquí si yo necesito que esté girando, como a lo que nos estaban presentando aquí, pues podemos ocupar estos iconos sin tener que ocupar JavaScript. Simplemente con reglas de estilo van girando. También podemos ponerle un borde a los iconos. Por ejemplo, aquí aparece esta comilla. Aparece aquí y aparece un cuadrito aquí que no tiene un borde, pero el texto se alinea conforme a ese tamaño de las comillas. O aquí tenemos una flechita donde también tiene un cuadrito y bueno, aquí nos explica cómo utilizar el FA border. Aquí está, lo podemos poner a la derecha o lo podemos poner a la izquierda, ¿no? Entonces aquí vienen algunos ejemplos para ponerlo, los voy a poner. Podemos también apilar iconos. Entonces aquí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, puedo utilizar el icono de la cámara y ponerle encima un icono de prohibido y sería el último, aquí está. Necesitaríamos decirle que voy a asignar un stack, una apilación, digamos, una pila, y que van a estar los dos a un tamaño 2x. Y aquí cuando yo ponga el icono, le voy a tener que agregar esta nueva clase que es FA Stack 1x, o sea, va a ser el que está más atrás, que es la cámara, y FA Stack 2x, que va a ser el que está encima de la cámara. Es el orden en el que están. Si ustedes observan, la cámara está debajo del icono de prohibido y le pusieron aquí un color que es tomato para que se vea rojo. Entonces podemos apilar diferentes iconos. Aquí apilaron, por ejemplo, para el Twitter un square, un cuadrado y el Twitter encima, y le pusieron que el color fuera inverso para que en lugar de verse negro el icono del Twitter, que es el brand, saliera en un color inverso, FA inverse. También aquí dice que se puede agregar para que tomen los colores inversos. Lo mismo para esta bandera, está inscrita dentro de un círculo y este símbolo que es una terminal, ajá, exactamente un terminal,
para que se vea así. Y le podemos cambiar el tamaño, ¿no? Aquí lo ponen en 4X, estos estaban en 2X. También podemos alinear los iconos. Aquí nos dice que los podemos alinear para que parezca un solo icono. En este caso lo están alineando al top, a la parte más alta, para que se vean así. Aquí tenemos el círculo, que es este. Luego está alineado tiene un tamaño pues un poquito más chiquito que el círculo, por eso es que los alinean, para que queden de una manera mejor y no tengamos que estar cambiando los tamaños. Entonces ahí nada más es cosa de ir probando. O aquí que cambian el tamaño completo de los iconos con unas reglas de estilo, aplicándole a la clase FastTag un tamaño de letra y alineando los iconos a la mitad, vertical align middle, para que se vean correctamente. También podemos tener transformaciones. Estas transformaciones se necesita ocupar en lugar de nosotros lo que estamos haciendo con el CSS y las fuentes, tenemos que ocupar la versión de JS de los iconos, que es lo mismo. Miren, voy a poner estas para que vean que cómo no aparecen. Los voy a poner hasta el final. Así tal cual está el ejemplo. Y no van a aparecer, no sufrieron ningún cambio, porque no estoy ocupando las reglas de JavaScript. Ahora, si yo quisiera ocupar las reglas de JavaScript, tendría que poner aquí el script con el source, que es JS, y al.min. Lo voy a comentar. Ahí está, la línea comentada. Y entonces ahora, en lugar de utilizar las reglas de estilo, voy a utilizar JavaScript para presentarlos. No hay ningún cambio, todos siguen igual, nada más que los colores ya no los puedo colocar con directamente como los estaba colocando con reglas de estilo, tendré que aplicar otro tipo de reglas, pero fíjense que aquí ya funcionaron estos de JavaScript. Ahora, estos iconos, por ejemplo la ambulancia, le voy a dar a inspeccionar. Ahora ya no es el i que tenía una clase, ahora es un archivo de vectores y todo esto que está aquí, todos esos números, es una representación matemática de los iconos. Se dibuja línea por línea, espacio por espacio, y esta es la representación matemática. Entonces, aquí surge el problema que les comentaba. Ya es un poquito más complicado si yo quiero hacer alguna modificación sobre los iconos, porque estaría afectando directamente al archivo de los vectores, a la representación de vectores. Entonces, por eso es que nosotros no estamos utilizando la parte de JavaScript, lo estamos utilizando con solamente las reglas de estilo CSS. La desventaja es que esta parte que nos está mostrando aquí que pueden hacer los iconos, como estas transformaciones Power Transforms, que son escalar, posicionar, rotar y voltear, no las podríamos hacer directamente con las reglas de estilo. Tendríamos que utilizar JavaScript. Esta otra opción, que es el enmascarado, también necesita que se trabaje con la versión de JavaScript en lugar de la de CSS, y tiene la facilidad de que puedo ponerle un color, aquí se ve como que de fondo solamente al icono, para enmascararlos. Aquí viene la información si los quieren checar. Podemos utilizar también con la versión de JavaScript, podemos colocar iconos que tengan estas características. Por ejemplo, han visto es la etiqueta de correo electrónico de una cartita, y esto que está aquí también es otro icono que está escalado. Aquí lo vamos a ver. Tenemos el envelope, que es el sobre, y está junto con counter, y está con un color tomato, tiene un número, y los está colocando de manera que cuando yo los vea, pues este span se coloque arriba a la derecha de la cartita. Entonces son dos iconos en uno solo y están ocupando las situaciones de JavaScript. También tenemos ya para la versión Pro las iconos con doble tono. Aquí se ven interesantes con doble tono, pero es para la versión Pro, que obviamente ya tiene un costo. Y también tenemos por aquí otras versiones para trabajar con algunos otros formatos de lenguaje. Los tengo listados por acá, o están listados acá. Por ejemplo, con Angular, con Ember, con jQuery.
también es importante que sepamos que podemos trabajar con jQuery, aunque pues aquí la situación de jQuery, que lo vamos a ocupar nosotros, pues tiene algunas recomendaciones para evitar esto que les decía de los SVGs, de que no salgan como clases. Habría que utilizar la documentación para poder utilizarlos, pero para el alcance que tiene nuestro proyecto no vamos a llegar a tanto. Y hay otros elementos, ¿no? Podemos ocupar con pseudoelementos para colocar código Unicode. Se los voy a mostrar nada más para que vean cómo es el código Unicode. Para las pseudoclases, por ejemplo, tenemos el before y se va a mostrar como un contenido, before significa antes, y este es el contenido Unicode, que son los símbolos estos que están aquí, el Unicode, para poder utilizar pseudoclases. Entonces también hay otras cosas. Podemos ocupar sprites, podemos ocupar símbolos para JavaScript, podemos ocupar una carga asíncrona de los elementos. Vamos a estar ocupando nosotros también la parte asíncrona, pero no con los iconos. Y bueno, algunas otras cosas que ven aquí. La documentación está muy completa, pero así de sencillo es ocupar la librería de jQuery. Recapitulando, hay que bajar el archivo de font awesome. Hay que copiar los archivos, en este caso en la carpeta CSS, el al.min y la carpeta webfonts, que viene en el empaquetado, webfonts, a nuestra raíz. Y después en nuestro index.html hacer el link rel para poder utilizarlos. Y ya les enseñé cómo se pueden colocar y cómo se van a ir colocando. Por ejemplo, aquí están inscritos dentro de un span, dentro de un LI. Ahora, para los que estaban viendo la parte de que no podían insertar el icono dentro del input, lo voy a poner acá. Tenemos un div que va a contener las dos cosas, tanto el icono, y voy a poner el del user, que es el que estábamos viendo. User, pero no son los spinners. User, que es este. Basta con copiarlo, le voy a dar clic y lo voy a copiar. Lo voy a poner a un tamaño 2 para que se vea un poquito mejor. Y dentro de después de este icono, vamos a poner un input, un type text. Y vamos a ponerle, bueno, nada más así. Este div le voy a poner un ID. Que se va a llamar input x icono. Le voy a poner una regla de estilo. Gato input x icono. Le voy a poner que tenga un ancho de 200 píxeles para que no se nos vaya. Ahí, puse 20, 200. Sale. Vamos a ver cómo queda. Vamos a cerrar esto. Aquí está. Está uno al lado del otro. Creo que queda un poquito grande el icono. Voy a cambiarle el tamaño. Voy a dejarlo en donde estaba en 1. Large, creo que es. Large. Ahí está. Me queda un poquito más. Si no, vamos a ver qué otro tengo. Guión es large, small, creo que es medium, small, extra small. Ay, no lo encuentro. Vamos a dejarlo en el large para que quede así. ¿Sale? Y ahora lo que tenemos que hacer con estos es pues aplicar las reglas de estilo para que queden uno encima del otro. Voy a hacerlas de volada. Por ejemplo, aquí lo que sería es aplicar una regla de estilo para otra vez el input x icono, que es el padre de donde están contenidos tanto el icono como el input, y le voy a aplicar la regla al elemento i, al elemento que tiene i, entonces se aplicaría a esta i. Y lo que voy a hacer es ponerle una posición absoluta. Position absolute. Con la posición absoluta, ahí le voy a poner un margen, ¿no? Margin, un pixel solid red, clásico. Aquí lo que voy a ver, aquí está. Entonces el icono no me puso el borde, es que no es margin, es border. Aquí el icono ya tiene un cuadrito rojo y si se fijan, lo que está sucediendo, voy
voy a poner un borde también al div, un píxel, bueno, 2 píxeles, 5 para que se vea, 5 píxeles, solid y black para que tenga un contraste. Esto que está aquí es el div, que mide 200 píxeles, y si se fijan, cuando le puse la posición absoluta, lo que hizo el icono fue ajustarse a la esquina superior izquierda de su elemento contenedor, que en este caso es el div, y por eso es que se ve encima del input. Entonces aquí yo puedo poner este elemento del input. Lo que hice en el formulario es que a ese elemento input, voy a poner otra regla de estilo, ese elemento input, ustedes pueden ponerle un identificador, una clase, un ID o alguna otra regla para poder seleccionarlo. Le puse el text align center para que pues cuando yo escriba no se vea que se sobrescribe el icono, y le puse un límite. Aquí, como no tiene límite, pues se va a ir sobrescribiendo y pues no se ve bien, pero en mi caso creo que el límite eran 12, entonces podemos poner números. Aquí son 10, 11 y 12, y ahí quedaría muy bien y sin sobrepasarse el icono. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la parte del Font Awesome para que ustedes puedan descargarla, puedan probarla y puedan incluirla también en sus diseños. Bueno, saludos chicos, nos vemos en otro video.